Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos iniciando este tema el día de hoy en nuestro discipulado y doctrina bíblica de la Misión Cristiana Patmos. El día de hoy queremos compartir el tema acerca del hogar. Así que va a ser un privilegio para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tomar parte y leer los textos bíblicos que respaldan esta enseñanza y meditar en ella, que es lo más importante para que el Espíritu de Dios también nos guíe siempre a toda verdad. Damos gracias a Dios. Previamente ya hemos hecho la oración y le pedimos a todos los que estén en sintonía con nosotros, pues puedan acompañarnos y meditar juntamente con nosotros este hermoso tema acerca del hogar. Iniciamos este momento, vamos a pedir a hermano Benicio que haga la introducción del tema aquí en lo que ya hemos hablado anteriormente acerca del hogar, pueda leerlo, el punto número 1 para pasar rápidamente al punto número 2, que es el matrimonio. Hermano Benicio puede continuar. Amén. Dios lo Punto bendiga, número 1, el hermano. hogar. Vamos a leer Bendiciones. el punto número del hogar. Dios lo bendiga a todos. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu. Toda la bendición que nos da el Señor esta noche de recibir su palabra. El hogar es visto como un lugar de refugio, amor y enseñanza. Es donde se cultivan los valores cristianos y se vive la fe en comunidad. Josué 24:15 dice: Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Proverbios 24:3-4 dice: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Amén. Aleluya. Recordamos este capítulo de Josué 24. Vamos a leer de los versos 1 en adelante. Dice, reunió pues Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, llamó a sus príncipes, llamó también a los jueces. Miren cuántas personas están allí de testigos. Llamó también a todos los oficiales y todos se presentaron delante de Dios. Esta palabra es poderosa. Todas estas autoridades delante de Dios al llamado de Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, que servían a dioses extraños. Y yo, dice Josué, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Está haciendo una referencia a lo que está diciendo Dios. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Isaac le dio a Jacob y Esaú le dio el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Cuando nosotros leemos esta introducción que nos está dando aquí Josué, está haciendo una referencia de todo el proceso que Dios ha llevado para que el pueblo se encontrara con Dios. En toda la Biblia, Dios está buscando que el hombre se encuentre con Él, para que le hable, para que pueda llegar a su vida, para que su vida deje de ser un martirio, deje de ser una vida vacía, deje de ser una vida que no reciba lo que Dios quiere para ellos. Así que nos salteamos al versículo 15, donde sigue hablando Josué, haciendo esta referencia, llamando al pueblo, delante de todos este pueblo, que no quería servir a Dios y que rodeado de gente que no tenía temor de Dios, él levanta la voz y dice allí, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. Dios nos dice que como familias debemos reconocer que Él requiere en nuestro servicio integridad y requiere que seamos verdaderos, no mentirosos. Es decir, que si yo le digo a Dios que le voy a servir, lo voy a hacer porque lo estoy haciendo como una promesa, como un pacto, andando en verdad y no en mentira. Y le dice, hagan esto ustedes, anden en integridad y verdad y quiten de vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, quiten todo lo que sea idolatría, porque el único Dios que merece toda gloria y alabanza es Jehová de los ejércitos. Quiten todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir
si a los dioses de los quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice allí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se pone primero, porque es difícil poder decir que vamos a servir todos cuando decimos que nuestra fe va a depender de lo que cada uno diga. No, yo primero. Y eso es un llamado para todos los que son cabeza de hogar. Y los que van a formar un hogar tienen que buscar siempre no lo que digan los padres, no lo que digan los hombres, sino lo que diga Dios. Hay una determinación en este carácter. Por eso dice, el hogar es visto como un lugar de refugio, donde los hijos, la esposa, el esposo pueden vivir bajo la protección de Dios, bajo una enseñanza amorosa y cuidadosa, cuidando el corazón de cada uno de ellos para que no se dañen ni tampoco se alejen de los mandamientos del Señor. El hogar es un lugar donde se cultivan los valores y principios cristianos. Hoy no se mantiene esta idea. Hoy muchos no mantienen esta idea debido a que hay desconocimiento, los valores están por el piso, la moralidad está perdida, no hay vivencia de lo que es santo, de lo que es agradable, lo que es honroso delante de los ojos de Dios. Porque no hay quien predique como debe ser la palabra, porque hay muchos predicadores, hay muchas iglesias, hay muchos hombres que puedan decir, yo predico la palabra, pero la vives. Del dicho al hecho ha traído muchos problemas, porque muchas personas no lo pueden vivir. Y es difícil, no es fácil, pero hay que permanecer. ¿Por qué? Porque yo y mi casa, yo he decidido, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y eso no va a ser fácil, pero es una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por eso Josué, en esta frase tan, tan conmemorativa, nos hace a nosotros entender que debemos buscar la voluntad del Señor. En el libro de Proverbios 24, 3, 4 también nos habla, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia también se afirmará. Nadie puede edificar la casa, el hogar, el matrimonio, la familia, si no se aprende a ser prudente, si no se aprende lo que es edificar con sabiduría. Y lo necesitamos. La sabiduría está en la palabra. El libro de Proverbios nos dice, clama voz en cuello y llama a la sabiduría. Aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. No podemos edificar la casa si no tenemos sabiduría. No podemos hablar con el hijo, no podemos hablar con el cónyuge si no usamos de la prudencia y la sabiduría. Son virtudes que son columnas que sostienen una buena relación en el matrimonio. Así que hablemos del siguiente punto. Hermano Yare, ¿puedes leer, por favor, acerca de lo que dice nuestra separata con respecto al matrimonio? Amén. Disculpe, espérame un ratito, por favor, estoy Ok, anotando ahí te ahorita. espero. Ujú, muy bien. Hasta eso estamos. ¿Ana Andrea? Ahí está Andrea. Perfecto. Aquí estoy. Ahora sí. Ya, gracias, Teresa. El punto B, creo que, el 2, matrimonio. Ujú, El matrimonio es una institución divina, un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, simbolizando la relación entre Cristo y la iglesia. Aquí ujú. cita Efesios capítulo 5, verso ¿Lo 31 y buscamos? 32. Lo tengo aquí. ¿Lo leo? Ya, perfecto. Por favor, lee desde el verso Está 30, bien. por favor. 30. Dice Efesios así, 5, 30. porque somos miembros de su cuerpo, de su Ajá, carne y de sus huesos. Por qué lindo. esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ujú. Sigue, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Cuando habla del misterio, es decir, que nos explica, y por los casos que también nosotros hemos visto, si quisiéramos entender cómo funciona un matrimonio, tendríamos que entender todos los matrimonios
que hay sobre la tierra. Entonces, es grande el misterio debido a que cada matrimonio converge, en ese matrimonio convergen dos ideas, dos culturas, dos formas de educación, dos caracteres, dos sexualidades como el hombre y la mujer, dos formas de pensar diferentes y cada uno de ellos forma un hogar totalmente diferente a otro. Parecieran iguales, pero no son iguales. Superficialmente parecen iguales, pero no son iguales. Cuando tú vas a ver o hablar con ellos, tú encuentras costumbres, sentimientos, emociones, caracteres, formas de actuar totalmente diferentes. Pero la conclusión en ella, la palabra de Dios lo cita aquí mismo en el último versículo que acabamos de leer. Dice, sea como sea, a pesar de todo este misterio que hay, lo complejo que es tener un matrimonio o llevar con éxito un matrimonio, con todos los problemas que hay, como lo cita en Primera de Corintios capítulo 7, que nos habla justamente de los problemas que hay en matrimonio, debido a esos puntos misteriosos que no se van a ver sino a menos que entres en ese problema o en ese estado, en ese escenario. Es allí donde nosotros entendemos que el resumen para poder evitar esos problemas está en el verso 33. Cada uno de vosotros dice, ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Si tú entiendes estos dos puntos, tenlo por seguro que tu matrimonio te irá bien. Porque si la mujer respeta a su esposo, y hasta dónde, cómo, cuándo, debido a que él primeramente el que dio el primer paso fue el varón, que amó a su esposa y la mujer como respuesta lo va a respetar. Y el amar es un entregarse, un darse, un ser humilde, un ser, un ser con esa persona o actuar con esa persona de una manera sabia, pues hablamos anteriormente en Proverbios 24:3-4 que nos habla de edificar la casa. O sea, la iniciativa la toma mayormente la persona más espiritual dentro de la pareja. Siempre en la pareja hay uno que es más espiritual que el otro, pero no quiere decir que es mejor ni que es el favorito de Dios, sino que como es más espiritual, tiene más contacto con Dios, invita a la presencia de Dios y hace que su compañero, su cónyuge, entre en esa atmósfera espiritual también o en ese escenario espiritual. Si lo humilló, le enseña que no debe humillar. Si le ofendió, procura evitar las cosas que provocaron esa herida, ese enfrentamiento, porque se maneja con sabiduría y se entiende con inteligencia o con prudencia. Entonces, el matrimonio no es fácil, es una institución divina y quiero que lo continúes leyendo ahí, Yare. La siguiente punto del punto B. El, está bien. El matrimonio, bueno, la cita de Génesis dice es prácticamente lo mismo que Efesios. Sí, ujú, Continúo voy con lo siguiente. El matrimonio gracias. es una institución divina, la primera que Dios estableció en la raza humana. Es la unión por toda la vida de un hombre y una mujer, para formar una sola carne, para la perpetuidad y felicidad de la raza humana. Ahora cita Génesis capítulo 1, verso 27. Leamos primero el 2:24. 2:24. Sí, Está bien. Dice estamos en así: el mismo libro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y a su madre, y se unirá a Ujú, su mujer, y serán una sola carne. perfecto, ahí muestra la unidad, ¿no es cierto?, entre ellos dos. ¿Qué más ¿Mm? dice? En Génesis que estamos leyendo 1:27, ¿no? Sí, a ver. Génesis Sí, dice. 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ujú. Dice el verso Continuamos 28, entonces. y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ujú, muy bien. Continúa. Sí, el capítulo 2, del 18-24 también leemos para hacer un resumen de estos versículos. Ya, 2 del 2:18. 18 al 24. Dice así el Ujú, verso 18. Y dijo Jehová Dios,
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Ujú. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, gracias, Yaret. Entonces, Amén. el primer principio que encontramos allí en el capítulo 1:27 es la creación del hombre a la imagen de Dios. Y esta misma creación, hecho por la mano de Dios, por el aliento de Dios, que es el hombre, Dios dice que los formó a su imagen para repetir o poder proyectar lo que es Él en el hombre. O sea, Dios quiere proyectar lo que es Él en el hombre. Algo así nosotros podemos entender si somos buenos padres o como todo buen padre o como toda persona, en especial los que somos padres, quisiéramos que todo lo bueno que nosotros somos lo sean nuestros hijos. Si Dios, siendo tan bueno y tan maravilloso, tan lleno de amor, no va a desear también que nosotros seamos como Él. Entonces, eso es muy lógico, muy entendible. Dios quiere que seamos como Él. Y, y nosotros cuando vemos a nuestros hijos, o en el caso de que somos, porque ya somos padres, vemos a nuestros hijos que se comportan bien, que hablan como nosotros, que se desenvuelven con mucha facilidad, que andan de una manera correcta, nos sentimos gozosos. Muchas personas dicen, nos sentimos, yo me siento orgulloso por mi hijo, yo me siento orgullosa por mi hija, ¿no? Esa palabra traducida es un gozo, es una plenitud que sentimos al ver realizado nuestro sueño en las personas a las cuales hemos criado con tanto amor. Lo mismo se puede entender que siente Dios. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, le vamos a dar autoridad. La palabra señorear también significa darle autoridad sobre todo lo creado. Que señoree, le dice allí, mire, ve, señoree sobre la tierra, sojuzgue, la señoree aún sobre los peces del mar, que señoree las aves de los cielos, que señoree las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú serás el dueño de todo esto, tú vas a señorear. Y se lo puso en el huerto de Edén para que le pusiera nombre a todo. Y Dios respaldó esa autoridad que le entregó al hombre. Es allí que Dios forma y trae la forma del reino de los cielos sobre la tierra a través del hombre, dándole esa autoridad. Y ver en él su gracia, su amor, ver reflejado lo que él es. O sea, el sueño de Dios no ha caducado ni tampoco se ha frustrado, sino que más bien va a cumplimiento, porque ya juntamente con el hombre, ya también Dios anuncia lo presente, dice lo por venir desde el principio, dice Isaías. Así que nos muestra que aunque veía que el hombre era débil, delicado, de hermosa creación, tenía que ser probado, pero Dios lo hizo señorear. Y a lo que vamos aquí con el matrimonio, le dice, lo mejor que podía haber hecho Dios era ponerle una compañía. Nunca, nunca fue el deseo de Dios que fallaran, ni tampoco que se traicionaran, ni tampoco que cayeran en tentación, sino que ellos ingresaran a una posición de entender la gracia de Dios en un nivel, de repente, el nivel de hombre, ¿no? Pero aquí vemos la gracia, miren, le da autoridad, pone en él su imagen, y además los hace señorear sobre la tierra, le crea una compañía y le dice, le reconoce, le dice, esta mujer ha sido tomada de ti.
Así que no la vas a dejar, no la vas a desproteger. Ahí comienza el primer misterio de la protección, de la unidad espiritual entre ellos dos. Esa unidad de ya no son dos, son uno, es una ley. Es una ley que va a comenzar o que comienza en la relación sexual, en la unión de un hombre y una mujer, porque hay un ambiente y un mover espiritual cuando se hacen uno. Y, a ver, un ratito. Se hacen uno y entonces los dos ya no son dos, sino son una sola carne. Y les reta ahora permanecer, a pesar que son de dos cuerpos diferentes, les reta a Dios a que aprendan a ser uno. Y es ahí donde comienza la complejidad de la relación matrimonial en el hogar. Hemos leído aquí, el Señor le dice, ahora ya no son dos, son una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto ya venía a futuro, porque ni Adán ni Eva tenían padre y madre, pero les está dando una ley para las futuras generaciones. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que para nosotros esto es algo maravilloso. Seguimos leyendo. Entonces, continúa allí, hermano Yaret, en el punto 3. Amén. A ver. En el punto 3 dice, el matrimonio debidamente constituido y sus relaciones es Ujú, digno y honroso. así es. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Lo Ujú, deshonroso y lo pecaminoso es la fornicación, unión carnal entre solteros, y el adulterio, unión carnal de personas casadas fuera del matrimonio. ujú. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, verso 4. ¿Esa es la Muy cita, lo bien. que leí? No, esa ¿O es tengo que otra. buscar? Sí, podemos, Es esa otra. es la cita Lo que has busco. leído. Ese versículo Ah, es muy ah, importante que lo tengamos presente. Busquémoslo, Hebreos 13:4. Se va preparando nuestra está hermana bien. María Correa para que continúe con el siguiente punto. Ah, Hebreos 13:4. Vamos a ver el antes y el después. ¿A qué se está refiriendo allí? Si lo tienes ahí, Yaret, lo puedes leer. Sí, desde el verso 1. Verso 13:4. A ver, por favor. Verso 1 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todo esto está dentro de un marco familiar, de un marco de hogar. Las personas, ¿por qué caen en las presos? Muchas veces por problemas familiares. Las personas, ¿por qué se maltratan? ¿Por qué hay maltratos? Porque o se desarrollaron dentro de un ambiente de golpes, de insultos, de desvalorización. Y aprenden de esas maneras y van y lo practican con los allegados a ellos o en sus futuros hogares. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a entender primeramente que hay un mover espiritual, dice, aprendiendo, dice, y no dejando una de las prácticas o virtudes hermosas que debe de todo cristiano, que es la hospitalidad. Porque dice, no sabemos si un día puedes hasta hospedar un ángel, como fue en el caso de quién, de Lot, ¿no es cierto? En el caso de Abraham también, ¿no? Entonces, nosotros entendamos que hay un mover espiritual cuando aceptamos el reino de los cielos en nuestra vida, aceptamos a Cristo, hacemos que se mueva un mover espiritual alrededor nuestro. Mientras andemos bajo la dirección de Dios, cualquier cosa de bendición puede suceder también. No solamente cosas malas, pueden suceder cosas muy buenas. Pero cuando nos alejamos poco a poco. Comenzamos con el maltrato, comenzamos de repente con los insultos, ya no nos valorizamos. Y allí comienza pues la traición,
la fornicación o lo que es el adulterio, porque ya no hay ese amor. Pero a eso Dios no nos ha llamado, más bien dice que andemos y andemos en honra, porque Dios nos concibió en su mente, en su deseo, que andemos de manera honrosa, sin maltratarnos, sin golpearnos, sin humillar a la pareja. Ese es el lineamiento y la orden de Dios y la visión de Dios para con el matrimonio. Pero el hombre, por la dureza de su corazón y por la falta de conocimiento de Dios, caen en todo esto. Por eso dice, las costumbres. Todo esto es por una mala costumbre, por mala forma de educar, de haber sido educados o un mal ejemplo o influencia que han tenido. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Ven? Muchos problemas en los matrimonios comienzan por el causa del dinero. Como les decía, la avaricia, el deseo desenfrenado de poseer, el egoísmo también de que yo todo para mí, porque también eso viene de la familia. Cuando los hijos tienen de todo y cuando se casan, quieren que también se le dé todo a ellos. Entonces, eso es algo que los padres tenemos que prever. Y por eso es que algunos padres exigen a los hijos que sean responsables, que tengan un trabajo, que aprendan a pagar de repente la luz, el agua, y cuando tengan su propia casa o cuando ellos no estén, aprendan a vivir en armonía, porque todo eso es hogar, todo eso es familia. Y lo que Dios desea es la unidad dentro del hogar y dentro de lo que es el matrimonio. Sean vuestras costumbres, la palabra costumbre subrayada allí, sin avaricia, contento con lo que tenéis, no deseando lo que otros tienen y maltratando. Hay veces hay muchos que se casan solamente para trabajar, 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 tener casa, tener carro, tener todo, tener lujos y trabaja y trabaja y nunca disfrutan de su vida. Se envejecen y ya hasta nietos tienen y nunca se sientan a ver a sus hijos. Ya los hijos se casaron y no valoraron lo que no disfrutaron el amor de ser mamá, papá, porque todo lo encargaban al criado o de repente a la nana o de repente al encargado de la casa, ¿no? Pero no había papá, no había mamá, o lo encargaban de repente al abuelito, a la abuelita, a los hijos, y no disfrutaron a los hijos. Yo he atendido familias que después de 15 años han venido a la abuelita, le he dicho, bueno, ya lo criaste hasta los 15 años, ahora ya tengo tiempo para atender a mi hijo, me lo llevo, y el hijo no quería saber nada de la madre y del padre porque era la primera vez que iban a vivir con ellos. Entonces, las costumbres, la falta de entendimiento de la importancia de vivir dentro del hogar y de criar a los hijos bajo una sola dirección, con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, porque no estamos criando animalitos, estamos criando personas y que luego formarán matrimonios. Y por eso el apóstol dice, esto es un misterio. Pero en cuanto a nosotros, que nos debe bastar que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido y se respeten y se amen para poder resumir y evitar las contiendas dentro de los matrimonios. Cuando hay esto, respeto y amor, todo funciona bien. Si tenemos a Cristo primeramente entre los dos, es mucho mejor. Continuamos, terminamos esa partecita ahí. Lo que continúa, Yare. A ver, Es la dice, base y fundamento. ajá, el matrimonio es la base y fundamento. Ah, es la base y el fundamento del hogar, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, de la nación, de la raza. El Ujú. evangelio, el evangelio confiere a la institución del hogar en una santidad especial. Compara el matrimonio con la inefable unión que existe entre Cristo y su iglesia. Ajá, Y muy bien. aquí Estamos en cita Efesios nuevamente 10. Ajá. 5:22. Efesios Efesios. 5. ¿Dirá eso de verdad o a Efesios. ver, tenemos que comprobarlo? Eso lo Muchos habíamos dicen leído ver ya, para si no me creer, ¿no? equivoco. Sí, Efesios 5:22 manejando nuestra Biblia muy bien. dice,
Las casadas, bueno, dice, someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el Muy bien. marido, Es así nada más, cabeza. ¿verdad? Sí, siga, porque Ah, hasta el marido. 33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, Ujú, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ujú. porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí continúa con lo que leímos antes. Grande es este Así es. misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Es un Amén. misterio el de la unión de Cristo con la iglesia. Dice, es un misterio. Porque en sí, cuando nosotros entendemos el lado espiritual, deja de ser un misterio porque decimos, esto es glorioso. Cuando entendemos la relación entre el esposo y la esposa, entendemos lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando entendemos la relación entre Cristo y la iglesia y cómo Él se entregó a sí mismo por ella y renunció a todo, entendemos lo que tiene que ser nuestra relación dentro del matrimonio. Es algo recíproco. Todos aquellos, por eso, aquellos que no tienen un buen matrimonio tienen que ver la relación de Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Por eso que la iglesia es un ejemplo, tiene que la iglesia ser un ejemplo en amor, en servicio, en santidad, en pudor, en modestia, en adoración, en integridad, en fidelidad para con Dios. Porque si yo soy como iglesia fiel a una denominación, fiel a lo que los dogmas de un hombre, no estoy siendo fiel a Cristo, sino a la religión y a la denominación o a la congregación. Pero yo tengo que ir más allá y entender que esto es importante, entender que si yo hago algo, lo hago para el Señor. Y si no hago algo, lo hago para el Señor. Y el Señor me honra y me bendice por lo que yo le sirvo. Y de igual manera, como Dios me ama, yo conozco lo que Él ha hecho por mí, de igual manera, con ese mismo trato yo voy a mi casa y practico lo mismo que la iglesia haría por el Señor. La esposa atiende con amor al esposo, lo respeta y es mucho más fácil. Es más fácil hasta atender al esposo cuando uno entiende cómo la iglesia tiene que responder a Cristo. Aunque el esposo sea inconverso, no le trate bien, ella va a tener la paz, va a tener la gracia, va a tener la misericordia del Señor para poder tener la sabiduría de tratar con ese hombre. Vemos el caso, en los, muchos casos en el Antiguo Testamento, de a veces incluso mujeres que tenían, los esposos tenían dos, tres mujeres, ¿no? Y ellas tenían que estar sujetas. ¿No? Entonces, eso era en el Antiguo Testamento, eso ahora en el Nuevo Testamento ya no, la palabra de Dios lo dice, sea tu lecho sin mancilla, sin fornicación, sin adulterio, porque ahora Cristo demuestra cómo debe amar a la iglesia y la iglesia debe guardarse también para su Señor. Y esto es algo que en verdad nos muestra la palabra de una manera profunda y de una manera espiritual. Nuestra hermana María. Pueda leer, por favor, ahora en el hogar, la relación Amén. entre el matrimonio con respecto como parejas. Ujú. Amén. Sierva, gracias. Gracias. Buenas noches. Ahí en la parte que dice el El, es- esposo. el esposo es la cabeza del hogar, pero su autoridad debe ejercerla con amor, así Así como es.
todos nuestros deberes para con Dios están asumidos en nuestro amor a Él. Así el esposo debe mostrar en todo su amor a su esposa. Efesios 5, 25, 33. Ajá, ya lo acabamos de leer. Ya, la vida Siga. de la esposa se compone de cosas pequeñas, por lo tanto, el esposo debe hacerla feliz por medio de cortesía. El amor y el Ujú, buen trato es el único sueldo que la esposa recibe de parte del esposo. El esposo es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia con sacrificio y liderazgo espiritual. Efesios 5:25. ujú. Y Eh, Colosenses. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. ¿Qué le parece lo que dice ahí, hermana María? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Eh, sí, cielo, estoy de acuerdo porque me ha gustado esta parte pues que dice el buen trato, ¿no? Y el amor es el sueldo que recibe la esposa de parte del esposo. El Sí, cierto. mejor sueldo, ¿no? El Ujú, mejor apoyo. Si estás ujú. enferma, ¿cómo estás? Vamos, te atiendo, ¿no? O si te sientes triste, los detalles, ¿no? O por lo menos después de todo un día de trabajo, decirle, siéntate, por lo menos aquí, de repente vamos a hablar, cuéntame cómo estás, escuchar, ¿no? Entonces, y eso muchas veces los varones no lo entienden. Ahí dice, ¿no? Algo dice, con los pequeños detalles, dice, con cosas pequeñas. La vida de la esposa se conforma con cosas pequeñas, pequeños detalles que el esposo le debe rendir a ella como una forma de hacerla feliz, con cortesía. ¿Y esto quién lo va a enseñar? Pues todo esto viene de la formación, cuando los padres enseñan a los hijos a dar gracias. Gracias, dile a tu mamá, gracias por haber hecho. Te compré tal cosa, ¿qué se dice, hijo? Gracias. Por eso a veces, incluso a veces ayuda todas las motivaciones que hay en el colegio con respecto al Día del Padre, de la Madre. Entonces, escríbele un poema a tu mamá, escríbele o cántale una canción a tu papá. Hagamos un detalle para tu mamá, hagamos un detalle para tu... Todas esas cosas parecieran que no son muy importantes para algunos, pero cuando esos niños crecen, se casan, aprenden a expresar sentimientos, aprenden a expresar sus emociones, incluso si están tristes, sabes que me siento triste, pero ¿qué te pasó? A ser solidario con el sentimiento del cónyuge y no ser indiferente, porque hay muchos padres que maltratan a sus hijos, el hijo le dice, papá, estoy triste, ¿y a mí qué? Vaya a resolver su problema por allá, díselo a tu mamá. Entonces, esos son golpes que quedan grabados en el subconsciente y que afloran en momentos de repente que cruciales de su vida y en especial cuando ya viene el matrimonio y pasan situaciones, pasan años y afloran y va a volver a decirle a los hijos y va a tratar mal a la esposa. Entonces, cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Dejamos las malas costumbres de los padres, de la madre, de la familia, todo. Dice, por eso debemos cuidar nuestras costumbres. Hablamos de la costumbre de avaricia, pero también en forma general nuestras costumbres. Observemos cuál es mi costumbre, si le alegra o no le alegra a la esposa, al esposo. Esos detalles son muy buenos. Gracias, mi hermana María. Hermano Benicio, ¿pueda usted leer Sí. el punto de la esposa? La hermana habló el punto del esposo. Ahora a ver, la esposa, ¿qué dice? La esposa, ¿cómo debe ser? Aleluya. Amén. Ujú, La esposa, la esposa a la vez que disfruta de toda la consideración del esposo, debe estar sujeta a su esposo como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Todo lo que se aplica al esposo en cuanto al amor y al buen trato, igualmente se aplica a la esposa con respecto al esposo. La esposa debe honrar y obedecer al esposo. 1 ujú. Corintios 11:13, Efesios 5:22. Debe ser laboriosa. En Proverbios 31, 10 o 31, la esposa es llamada a respetar y apoyar a su esposo, reflejando la sumisión de la iglesia a Cristo. Amén. Proverbios y Efesios. Amén. ¿Puede Leemos explicar un acá. poco ahí, hermano Benicio? ¿Qué opina usted de ese punto? Una breve explicación.
Amén. La esposa debe ser disfruta de toda la consideración del esposo, debe estar sujeta a su esposo. Bueno, acá trata del respeto, del trato personal que debe haber el esposo hacia la esposa, considerando la necesidad que ella tiene, quizá de las muchas labores que ella tiene, sobre todo las cosas materiales o labores que tiene en la casa. Él debe considerarla en su gran trabajo que ella tiene, porque su labor es fuerte en la casa. Y a veces uno no lo valora, lo deja pasar como si fuese algo común y corriente, pero la esposa como dice, se desgasta en gran manera físicamente y llega un momento que a veces, como en estos tiempos, se estresa y ahí es cuando el esposo debe considerarla, debe valorarla, saber cuando la nota cansada, agotada. Ahí es cuando él debe entrar, como dicen, a, digamos, a ayudarla, digamos, bueno, a consolarla, quizás no en momentos que se siente su debilidad, pero darle Ujú. el amor y el aprecio que debe tener a su esposa, no dejarle toda la carga a ella. En todo cuanto él pueda, debe ayudarla. Y su trato ahí se va a ver, como dicen, se va a dar cuenta de que él lo ayuda, lo comprende, le entiende todo. Y va a haber momentos que esa labor también le va a devolver ella a él. Cuando de repente él llega cansado, quizás a veces ella no sabe cómo es que llega del trabajo, pero ella lo conoce. Ella lo conoce cuando está, como dicen, con ánimo, como dicen, eh, como dicen, que no ha tenido problemas, que de repente le ha ido todo bien, pero hay momentos que le va mal también. Entonces Mm. ella lo va a entender y comprender y lo va también a ayudar. Y quizá ahí viene el diálogo, que es importante para Sí. comprender uno a otro. Y lo importante es que haya esa armonía, la comunicación, que es importantísimo. La comunicación, porque a veces a veces no se comunican, no hablan, lo dejan todo pasar por alto. Y ese es el peor error a veces que hemos cometido. Así que, bueno, es necesario pues conocernos mutuamente Ujú. a través de los años uno se va a dar cuenta de cada labor que uno tiene en el hogar. A menos eso es lo que le puedo explicar, aunque los versículos están para también especificarlo. Amén. Amén. A veces los problemas matrimoniales todo le chancamos a los varones. Y a mí me gusta en un sentido también defenderlo. En una oportunidad tuve una prédica, hablamos acerca de la relación de comunicación de del marido y la mujer. Y la hermana había traído a su esposo, pues, ¿no? Y ese día, pues, la palabra de Dios, se dirigió justamente a las esposas que maltratan a sus esposos, porque hay mujeres que maltratan a los varones también, los humillan, los tratan de tontos, como no proveen, que son vagos, que son ociosos, y los avergüenza delante de sus hijos, ¿no? Y el varón, el esposo de la hermana estaba que le codeaba. Y ella salió molesta conmigo, diciendo, pastora, usted ha predicado contra nosotros en lugar de favorecer. Su esposo le había dicho, otra vez voy a venir acá, me vas a traer porque a mí me gusta cómo predican acá. Y ella me decía, pastor, en lugar de ayudarme, no le digo, es que la palabra es la palabra. Ahora, si tú maltratas a tu esposo y no te das cuenta, es una llamada de atención, que tú tienes que darte cuenta cómo estás y no le has preguntado a tu esposo. Hay varones que se sienten ofendidos porque tienen otra forma de hablar y muchos varones, otra forma de recibir trato, la forma de amor como él ha sido educado, no es la forma que él está recibiendo de su esposa. Hay esposos que le gusta que de repente que le preparen un alimento y la esposa dice, no, tú vas a comer esto porque esto es lo que hay. Entonces, esa forma es una falta de respeto, ¿no? Hay muchas mujeres que maltratan a los hombres, por eso que vienen los ojos morados después, los golpes, los maltratos, los insultos, porque hay muchas mujeres que le faltan el respeto a su esposo.
y no le dan su lugar y ellas quieren ser las que mandan. Y bueno, literalmente eso, ellas son las que llevan los pantalones en la casa. Entonces también hay hombres que debido a la sensibilidad, al amor, al cariño que han sido formados en la casa, a veces los varones, hay hombres que son varones, son tiernos, les gusta hacer las cosas en su casa, les gusta atender bien a su esposa, atender a sus hijos, y la mujer a veces abusa. Entonces yo me voy a trabajar y lo dejan en la casa y ya el hombre no puede salir a trabajar, no se puede desarrollar como varón. Entonces, a veces eso se llama ya, pues es algo casi anormal, porque quien debería, ahora dicen, no, eso es feminismo, no, eso es machismo. Entonces, no estamos hablando, la Biblia no habla de machismo ni de feminismo, habla de igualdad, habla de que el hombre es el invitado, como es invitado por Dios a cuidar de su esposa y ayudarla, y la mujer respetar a su marido, aunque ella tenga mayor capacidad, aunque ella tenga mayor ingreso, respetar a su marido y el hombre tiene que amarla, reconociendo su capacidad de la mujer. Si vamos al libro de Proverbios en el capítulo 31, vemos una mujer virtuosa con muchas habilidades, con muchos dones, y el hombre reconoce quién es su mujer, y hasta los hijos, dice, la alaban. Y todas las personas reconocen al esposo de esta mujer, dice, aún, dice, porque cuando él se reúne con los hombres de la tribu, de sus vecinos, de la sociedad, ese hombre es reconocido por las obras de esta mujer también. En el caso de Débora también, ¿no? Era reconocido su esposo y ella también una mujer inteligente. Entonces, si ambos crecemos espiritualmente, si ambos crecemos en cultura, si ambos crecemos en formación de desarrollo personal, vamos a traer mayor bendición a nuestros hijos. Pero a veces hay parejas que quieren crecer solamente uno, nomás quiere crecer y el otro no, tú no crezcas, tú para qué vas a estudiar, tú para qué vas a salir adelante. Hay mujeres que tienen profesiones y el hombre no. Y ahí nomás se queda, no, yo soy aquí la que va a tener que proveer porque tú no sabes nada. Y lo humillan. Entonces tengamos mucho también cuidado. A veces eso es lo que se llama el yugo desigual también. A veces hay desigualdad con respecto al conocimiento y a la cultura. Y ahí comienzan los problemas. Entonces, y también si la mujer no tiene estudios, el hombre tiene estudios, dice, él es un profesional, me va a sostener. También comienza por ahí los desprecios. ¿Tú qué me vas a dar? Y lo otro. Entonces, el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato físico y el maltrato espiritual aparecen también dentro del hogar. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo aquí, debemos mantener o hacer crecer el matrimonio a través de la edificación con prudencia y conciencia. Así que prestemos más atención de nuestra forma de actuar y vamos a continuar este tema en la próxima clase. Le damos gracias al Señor. No vamos a continuar mucho porque este es un tema importante y necesitamos que todos los hermanos también puedan ingresar y escuchar este tema. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y dejamos de grabar en el momento que termine. Amén. Hermano Benicio, haga la oración, por favor. Gracias. Amén. Padre Celestial, te damos gracias esta noche una vez más, Señor, Gracias, Padre. porque tú eres el que nos guía, tú eres el Padre amoroso, Señor, que hemos conocido, Señor, y que estás revelándote a muchas vidas, Señor, que te están conociendo, Dios mío. Tú eres el que nos enseña a amar, Señor, a amar mutuamente, Señor. En el matrimonio tú nos has enseñado y estás enseñando cómo debemos amarnos, respetarnos, ayudarnos, comprendernos, Señor. En todo cuanto respecto en el hogar, con los hijos y toda la familia, Dios mío. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Señor, los hogares seguirían destruyéndose, Señor. Pero tú has edificado, estás transformando los hogares, Señor, los corazones de hombres y mujeres, Señor. Están siendo restaurados los hijos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo, por la sabiduría del cielo que viene, Señor, a nuestros oídos, a nuestros corazones, Padre mío, para edificar nuestras vidas, especialmente mis hermanos que están aprendiendo, Señor, y recordándonos lo que debimos hacer en otro tiempo, Señor. Bendice a los, Señor, los jóvenes, Señor, a que en adelante, Señor, tengan que formar un hogar, Señor, sepan cómo conducirse delante de tu presencia, Señor, porque todo lo hacemos en tu
tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y bendice a mis hermanos, Señor, para que sigan teniendo conocimiento de las enseñanzas que tú nos estás dando, Dios mío. Padre amado, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo a tu sierva, Señor. Como siempre te pedimos a tu siervo, Padre Santo, nuestro pastor, que nos enseñe tu palabra, Dios mío. Palabra de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Yo lo bendiga a mis hermanos.